Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo XLB. Un futuro que jamás será mi héroe. Había exclamado la nigromante al momento de verme. Actualmente me encontraba en el suelo, sorprendido, con la enemiga del mundo de los vivos sobre mí. Mi mente estaba en blanco, no podía pensar con claridad. Fue una acción tan repentina que no tuve tiempo de reaccionar. ¿Por qué está sucediendo esto? Cierto, existía la sospecha de que esta mujer estaba esperando por mí. El héroe ya había mencionado lo que sabía del objetivo de la nigromante, siendo la persona que ella quería alguien diferente a él. A pesar de eso, no creí realmente que se tratase de mí. Digo, siempre podría haber sido otro individuo. Tantos años sin ver tu rostro, dijo mientras acariciaba mi cabeza, mis orejas y mis labios. Debo admitir que me costó reconocerte, especialmente porque el color de tu cabello cambió, pero finalmente pude notar que eras tú. He estado esperando siglos por verte, desde el día en el que tu cuerpo fue destruido. Tantos siglos. Gotas cayeron sobre mis mejillas. La nigromante estaba llorando sobre mí. Quería decirle que no le hacía bien soltar esas lágrimas, que no era necesario llorar, que arruinaría su bello rostro y nuestro reencuentro. Levanté mi mano derecha con la intención de secar sus pómulos, pero me detuve a medio camino. ¿Qué rayos estoy pensando? A un costado, podía ver a mi esposa, presenciando toda la escena con un rostro sin emociones. Sí, sin emociones. No era necesario expresarlo físicamente. Podía sentir su ira extrema dirigida hacia la mujer que estaba sobre mí. Finalmente nos conocemos, señorita nigromante, dije. ¿Eh? Creo que se ha confundido de persona. Esta es la primera vez que nos vemos. Mentí. Sí, era la primera vez que veía a esta mujer, o al menos la primera vez que recordaba verla. Sin embargo, sabía que ella estaba hablando de mí. Desconocía las circunstancias, pero estaba claro que ella estuvo relacionada con mi otro yo. No aquel que se desvaneció dejándome con un montón de conocimientos aleatorios que a veces eran útiles y a veces eran estúpidos. Recordaba que había alguien más en mi interior, alguien a quien yo desconocía, pero que de vez en cuando me molestaba con sueños extraños y emociones que no eran mías. La nigromante cerró su boca y mordió un labio. Lucía frustrada y triste, manteniéndose en silencio por unos segundos. Finalmente, suspiró. Sí, tienes razón, es la primera vez que nos vemos. Lamento haberte sorprendido. 3. Me alegro haber resuelto el malentendido. Ahora, si pudiera bajarse de mi cuerpo. Volteé mi rostro hacia mi compañera. Mi esposa no se está tomando bien esta situación. La líder de los no muertos abrió sus ojos de par en par y nos observó alternadamente a mí y a mi mujer. ¿Esposa? ¿Están casados? ¿Ustedes dos? Pero... Veía miedo en sus ojos, al mismo tiempo que decepción, sorpresa, ira, tristeza. La nigromante no era muy buena en ocultar sus emociones. No, es posible. Ya ha pasado mucho tiempo. Jamás nos conocimos. Una vez libre, volví a ponerme de pie. Mi compañera se colocó a mi lado y me pellizcó la espalda. Bien dicho. Temí por unos instantes que actuase de una forma más agresiva, pero pronto recordé que ella no era tan violenta como parecía con este tipo de cosas. Notaba la inseguridad y el alivio en su rostro y tono de voz. Digo, había más de un motivo por el cual podría cambiar de pareja y elegir a la nigromante. Yo era un no muerto y para colmo parecía tener alguna relación con ella. ¿Y el héroe? Pregunté, notando que ya no se encontraba en las cercanías. La chica lobo indicó con su mano al grupo de zombies en el claro. Está allá, llegando a la realidad mientras conversa con esos niños muertos. Qué incómodo habría de ser para él esta situación. No era la persona más agradable del mundo, pero, independiente de sus defectos, no me gustaba causarle daño emocional. Yo y la mujer bestia cruzamos nuestros brazos. Patético, ya. Si realmente le gusta a esa mujer, debería actuar mejor. No estoy de acuerdo. No hay mucho que pueda hacer en estas circunstancias. Además, él ya se ha confesado en el pasado, siendo ignorado por la nigromante. Deténganse. Puedo escucharlos. No quiero recordar eso. Exclamó el héroe. Así que estabas escuchando.
Estaba muy lejos para ver sus expresiones, pero de seguro se encontraba deprimido por esto. Por suerte, estaba reaccionando mejor de lo que esperaba. Por un instante pensé que buscaría tomar venganza o algo similar con el fin de separarme de la chica que le gustaba. La maguita se acercó a la nigromante y le dijo unas cuantas cosas. A la distancia que estábamos, no podía escuchar de lo que hablaban. Curioso, le pregunté a la chica lobo. Esta me dijo que tampoco sabía lo que decían en su conversación. Ha de tener una barrera mágica o algo similar. La chiquilla de cabello azul tenía una expresión seria y parecía estar reprendiendo a la líder de los no muertos. Esta la escuchaba con atención y asentía de vez en cuando. Maldición, realmente quería saber qué estaba sucediendo entre esas dos. 3. La enemiga de los reinos caminó en dirección al héroe y lo animó a su manera. De alguna forma terminó en ellos dos jugando al piedra, papel o tijeras. 5. Cuando arreglaron lo que fuese que tuviesen en conflicto, ambos se reunieron con nuestro grupo. El ejército de zombies, en cambio, se mantuvo alejado durante toda nuestra conversación. Encantada de conocerlos, dijo la nigromante, levantando levemente su falda con cortesía. Los amigos de mis amigos son bienvenidos en mi facción. Bueno, no es precisamente la primera vez que interactuamos, comentó mi esposa, haciendo una mueca. La líder de los no muertos ladeó su cabeza. Ah, es verdad. Tenemos un incidente con esta mujer, pensé. La chica zombie le recordó a nuestra actual aliada el predicamento en el que nos había metido a inicios de nuestra vida familiar. Había marcado a nuestra hija como su objetivo por las sospechas que había causado al salir nosotros de su sistema de manejo de no muertos. Ah, esa niña. Murmuró la mujer, observando el suelo. El héroe me contó sobre sus circunstancias. Ella es parecida a mí en muchos sentidos. Debo disculparme, actué precipitadamente esa vez. Ahora que se disculpaba, me causaba más dudas que las que ya tenía. Pensaba que nos había atacado por la existencia de mi pequeña, pero, al parecer, las acciones de esa mujer habían sido causadas por otro motivo. Notando mi rostro confuso, la nigromante comenzó a explicar. Es muy extraño entrar en contacto con lo que alguna vez fuimos. No pensé que ella sería lo mismo que yo. Asumí que se trataba de una entidad diferente, la cual buscaba quitarme el control de los no muertos. Tenía sentido lo que decía. Al parecer la nigromante era bastante posesiva con su ejército. O tal vez temía no poder cumplir con sus objetivos si le robaban sus tropas. A pesar de eso, sufrimos bastante por sus acciones. No era muy grato ver a esta mujer actuando como si aquello hubiese quedado en el pasado. Dicho esto, sentía que a su explicación le faltaba algo. No sabía realmente por qué temía perder a su ejército y por qué no esperaba la existencia de más como ella. No me convencía del todo su explicación anterior. Aunque probablemente estaría relacionado con mi otro yo, así que decidí fingir ignorancia por el momento. Ya habíamos perdido mucho tiempo con las introducciones y comenzamos a presionar a esta mujer para ayudarnos en el rescate de nuestra hija. Por supuesto, accedió. De todos modos, ella tenía planeado atacar a la ciudad de los Elterios debido a su relación con el rey de las bestias. Yo creo que no le harán nada de momento, dijo, comandando a la horda de no muertos mientras avanzábamos. Yo y mi esposa no estábamos tan seguros de su afirmación. ¿Cómo lo sabes? Ella es como yo, no es así. El rey de las bestias no es tonto. Sabe que intentar destruirla solo le causará más problemas. Además, le sirve de rehén. 3. Había mucho que no sabíamos, pero estábamos demasiado preocupados por la niña araña como para hacer las preguntas correctas. Para nuestra suerte, el héroe y la maguita se encontraban con nosotros. Ellos buscaron obtener más información de la nigromante mientras yo y mi esposa buscábamos la ruta más rápida para llegar a la ciudad. Por la descripción que me dieron, la criatura con la que se toparon es un fragmento del rey de las bestias. Todos nos paralizamos al escuchar aquello. Jamás habría pensado que aquel ser tenía siquiera un fragmento rondando estas tierras. Pensaba que estaba completamente sellado y que ocurriría un desastre natural si se liberaba al menos una fracción de su poder. Por otro lado, estaba tan distraído con esta situación que ni siquiera noté que lo había mencionado antes. La criatura que se había llevado a mi pequeña era la calamidad que el culto intentaba revivir. Sin embargo, nos ayudó tiempo atrás. No recuerdo que haya causado estragos por doquier. No sabía si alegrarme o decepcionarme al saber que mis expectativas estaban siendo traicionadas.
¿De qué servía tanto suspenso respecto de esta criatura si en realidad parecía ser más tranquila de lo que esperaba? ¿Dónde quedó aquel monstruo considerado como una calamidad por las civilizaciones antiguas? Digamos que cuando derroté al rey de las bestias estaba demasiado furiosa como para preocuparme por su estabilidad mental. Recuerdo el miedo en sus ojos antes de haber sido repartido en varios fragmentos. Lamentablemente no pude eliminarlo de este mundo y tuve que recurrir a un desconocido para sellarlo. ¿Un desconocido? ¿No fue ella quien lo selló? La líder de los no muertos notó nuestros rostros confundidos, chasqueando su lengua en respuesta. Parecía enfadarle no haber sido capaz de asesinar a ese monstruo ni haber tenido la habilidad para encerrarlo ella misma. El punto es que me teme. Y esa niña, su hija, tiene una presencia similar a la mía. No sé si está pensando que es un pariente mío y la usará para negociar o tiene otros planes con ella. Sin embargo, estoy segura de que no se atreverá a lastimarla. ¿Es porque te teme?, preguntó el héroe. Es porque si nos provoca lo suficiente, podríamos terminar destruyendo el mundo. Recordaba a nuestra hija mencionar su título como destructora de mundos. Nos había comentado que, al viajar con el héroe, esa nominación había cambiado. Gracias a ese conocimiento, nuestra reacción actual fue bastante tenue, a excepción de nuestro compañero. 1. Veo que ya lo sabían. Eso simplificará las cosas. El rey de las bestias es una deidad de este mundo, manteniéndolo estable a su manera. No tengo idea de cómo yo destruiré todo, pero enemistarme con él no es precisamente el camino para un buen final. Ese monstruo lo sabe y sabe de lo que soy capaz. Es muy probable que se mantenga cauteloso de su pequeña. 2. Espera, espera. ¿Somos los malos?, interrumpió el héroe. 4. No sabía qué tipo de grupo pensaba que éramos considerando que estaba la enemiga del mundo y un grupo de zombies caníbales a su lado. No, bueno, entendía su punto. Incluso yo pensaba que el rey de las bestias era un peligro mayor para el mundo. Si su objetivo era protegerlo, entonces nosotros éramos la gran amenaza. Ah, pero nuestra hija dijo que su título cambió tras juntarse con el héroe, mencioné. No creía que fuese una buena idea guardarse esta información. ¿Lo hizo? Tanto el chico mencionado como la líder de los no muertos se sorprendieron por esta noticia. Pensaba que mi hija le había dicho algo a este tipo, mi error. En fin. Eso es todo lo que puedo decirles respecto a la relación entre ese monstruo y su hija. La pequeña estará a salvo. Si quieren rescatarla, recomiendo que actúen con prudencia. Mi mente me decía que confiase en ella, pero seguía teniendo dudas. No conocía a esta mujer, no podía asegurar que sus palabras fuesen verdad, aunque tampoco había necesidad de mentirnos. ¡Qué dilema! Mi esposa y la chica lobo estaban más seguras que yo. Su semblante indicaba que no confiaban para nada en la nigromante, una respuesta completamente comprensible. Algo extraño digno de mencionar era que la maguita y sus compañeros tenían la reacción opuesta. ¿Era porque confiaban en el juicio del héroe? ¿Hay algo que tengas que nos pueda asegurar que dices la verdad?, preguntó mi pareja. La líder de los no muertos frunció el ceño. Era difícil ignorar la molestia que esa mujer sentía por mi esposa. Es más, ambas parecían albergar sentimientos similares entre sí. Comprendía a la chica zombie, considerando a la nigromante como un potencial peligro para nuestra relación actual. Asumía que la amiga del héroe tendría un pensamiento similar, pero no quería ser tan arrogante y pensar que todo esto era mi culpa. 13. Si te muestro imágenes de tu hija, ¿me creerías? ¿O dirías que es una mentira fabricada por mí? Mi pareja se quedó en silencio. Incluso si había pruebas, no existía un método de comprobar su veracidad. Por supuesto, tener una imagen seguía siendo mejor que confiar únicamente en palabras, al menos para mí, pero la nigromante tenía un punto. Dependiendo el nivel de nuestra desconfianza, incluso si consiguiésemos un suero de la verdad, podríamos continuar dudando de esta mujer. Una pantalla apareció frente a nosotros. Tenía una forma ovalada y estaba rodeada por un marco con decoraciones de partes humanas. 3. No, no son decoraciones. Para invadir la ciudad de los Elterios necesito información de la geografía y puntos clave del lugar, explicó la mujer. Hace unos días envié a un grupo de espectros a vigilar la zona. Lo que están viendo actualmente es una conexión con ellos. En aquel marco podíamos visualizar la imagen de un cuarto acomodado. Un grupo de ramas hacía de paredes y el suelo estaba alfombrado con telas gruesas.
Había pocos muebles, pero su apariencia me hacía pensar que eran de alta calidad, en especial la cama dispuesta en una esquina. Sentada en el suelo, jugando con muñecas, se encontraba nuestra hija. Lucía aburrida, pero no buscaba activamente salir de aquella habitación. Quizás había algo que la restringía. Su hija está preocupantemente tranquila en ese lugar, comentó la líder de los no muertos. Preguntamos la posibilidad de comunicarnos con la niña araña a través de esta conexión etérea. La nigromante asintió, pero nos recomendó no hacerlo. Los elterios tenían sentidos superiores incluso a los de la gente bestia. No era buena idea tener conversaciones cerca de ellos, incluso si eran susurros. La imagen mostrada en la pantalla cambió y enseñó una parte del castillo sobre el gigantesco árbol de la ciudad enemiga. La amiga del héroe nos explicó que aquel era el lugar en donde se hallaba nuestra pequeña. Dentro del marco volvimos a ver el interior de la habitación y avanzamos mientras monitoreábamos el bienestar de la niña araña. Ahora que estábamos más tranquilos sobre el estado de la chiquilla, comenzamos a idear un plan para infiltrarnos en la ciudad y rescatar a nuestra hija. Pensamos en muchas cosas, pero al final nos decantamos por lo más simple. La nigromante haría de distracción y nosotros nos introduciríamos al castillo, aprovechándonos de la conmoción. 1. Les aconsejo no enfrentarse directamente con el rey Elterio, dijo la mujer. De esa persona me encargaré yo. 4. Agradecía su ayuda, pero había un enemigo que me preocupaba más que el líder de los orejones. ¿Y qué hay del fragmento del rey de las bestias? También me haré cargo de eso, pero necesitaré la ayuda del héroe. ¿Mi ayuda? El susodicho volteó su rostro hacia la nigromante. Se notaba el brillo en sus ojos. Aquellos con el título de héroe son los únicos capaces de destruir al rey de las bestias. Es por eso mismo que mi amado. La mujer desvió su mirada hacia mí por unos instantes. Hizo una mueca y bajó su cabeza, observando el suelo, con pesar. Olvida lo último. Eso no ha pasado y jamás pasará. 6. Si se suponía que el rey de las bestias era una deidad protectora del mundo, la acción de destruirlo no podía ser un acto muy heroico. Me preguntaba por qué se le daría aquella posibilidad a los que ostentaban tal título. Había un serio error en la forma que funcionaba la mente de quien fuese la entidad que otorgaba estas habilidades. 2. Por un momento pensé que yo también podría acabar con aquel monstruo, pero la líder de los no muertos despedazó esa idea. Solo podía haber un héroe en el mundo, por lo que yo había perdido mi título al instante de morir. 1. Volviendo a la invasión, la maguita y sus compañeros decidieron luchar en el frente, junto al ejército de zombies. Yo, mi esposa y la chica lobo entraríamos al castillo y buscaríamos a la pequeña. En caso de que no se encontrase en la habitación que habíamos observado, nuestra compañera peluda sería capaz de rastrearla usando sus sentidos. Atacaríamos durante la noche, instante en que la horda de no muertos se hallaba en mejores condiciones y, también, en la que los elterios estarían más agotados. Acampamos entre los árboles del bosque, bastante cerca de la entrada a la ciudad enemiga. Faltaba poco para el anochecer. Mi esposa se preparaba para la infiltración, buscando ropas oscuras entre los zombies del ejército de la nigromante, y la maguita practicaba su velocidad de conjuración. La chica lobo dijo que estaría con las tropas de la enemiga del mundo. No estaba interesado en saber lo que haría allí, por supuesto. 3. Solo faltaba la nigromante y el héroe. No sabía dónde se habían ido y actualmente los estaba buscando. No sería divertido que los principales actores en esta invasión desapareciesen sin motivo aparente. Recorrí el bosque, caminando entre los árboles y arbustos característicos de esta zona. A medida que bajaba el sol, este lugar era cada vez más oscuro. Si ya era difícil ver entre la sombra de los árboles, ahora se hacía casi imposible detectar lo que se hallaba a lo lejos. Quizás los elterios habían desarrollado sus sentidos creciendo en un ambiente como este. A pesar de lo anterior, me sorprendía que esos orejones no nos hubiesen detectado. Era posible que ya estuviesen al tanto de nuestra presencia y se dedicaron a concentrar sus fuerzas en la defensa de su ciudad, pero no veíamos nada de eso en la pantalla de la nigromante. ¿Sería entonces un hechizo que nos hacía invisibles? Te digo que estoy bien. Aquella exclamación llamó mi atención, provenía de un lugar no muy lejano y reconocía esa voz. Me apresuré hacia esa ubicación y me encontré con una pequeña laguna. Allí, observando la masa de agua, se hallaban las personas que buscaba, iluminados por la tenue luz del atardecer. No es posible que estés bien si has estado llorando todo este tiempo. El héroe y la nigromante parecían estar discutiendo.
La mujer tenía los ojos hinchados, tratando de cubrir su rostro con sus rodillas mientras abrazaba sus piernas. El chico se encontraba a su lado, hincando una pierna. Su expresión lucía preocupada. Déjame en paz. Quiero estar sola. Lo siento, pero no te voy a dejar sola en ese estado. La líder de los no muertos chasqueó su lengua y desvió su mirada en dirección contraria a la de su compañero. Haz lo que quieras. 3 no creía que interrumpir esta escena fuese la mejor idea. Es más, sería muy incómodo para todos, especialmente porque tenía una vaga idea de lo que había provocado el estado de ánimo de la nigromante. El silencio se formó entre los dos. El héroe decidió sentarse al lado de su amiga, esperando pacientemente a que ésta se calmase. Después de esperarlo por siglos, no me reconoce y tiene su propia familia. No confía en mi palabra. Tiene sentido, nunca nos conocimos esta vez. Sin embargo, duele tanto. Verla así me causaba una tristeza inmensurable. Quería salir de mi escondite, levantarme e ir con ella. Quería decirle que estaríamos juntos como antes, quería amarla nuevamente, pero sabía que estas emociones no pertenecían a mi yo actual. No podía cargar con el peso de un pasado que no reconocía. ¿Para qué hice todo esto si terminaría así? El chico revisó entre sus ropas y sacó un objeto de allí, un libro. Eso es mío, comentó la enemiga del mundo. Lo dejaste en el claro, cuando te encontraste con el cocinero. Al no recibir una respuesta, el joven continuó. Es una buena historia. Una con un héroe, un grupo de amigos y un final feliz. Puedes tirarla. Es un futuro que jamás podrá ser. Así que sí, era un libro profético. Más bien, una historia de un pasado futuro. Las memorias escritas en esa historia solo son un deseo de algo que quise que se repitiera. Ya es tarde para eso, ahora solo es un libro de ficción. 5. Uno muy interesante. Además, está muy bien escrito. ¿Quieres pelear? La nigromante golpeó levemente el hombro de su compañero. Parecía más animada que antes, pero seguía deprimida. Suspiró y hundió su cabeza entre sus piernas. ¿Qué voy a hacer ahora? El futuro será diferente de cómo fue, ya no hay forma de cambiarlo. Al menos quisiera que mi héroe no me odie. Yo no te odio, pensé. Estaba resistiendo la urgencia de aparecer frente a estos dos. Dudo que te odie. Se veía incómodo por toda esta situación, pero a mi parecer solo estaba preocupado de dañar su relación con su esposa. No estás ayudando. La mujer emitió un sonido quejumbroso, similar a un gruñido. No sé lo que siente él, pero su pareja claramente me guarda rencor. Ah, qué vergüenza, actuar así frente a un matrimonio. Jamás pensé que sería catalogada como una rompehogares. 2. Bueno, su primera impresión no fue la mejor, pero recién están conociéndose. Puede que en un futuro sean amigas. 4. Amigas. Sí, eso sería bueno. Puede que eso me permita estar junto a él como segunda esposa o algo así. 7. A pesar de esas palabras, su rostro lucía más resignado que esperanzado. Ella no creía que aquella posibilidad existiese en primer lugar. A pesar de eso, esa frase ha de haber dañado emocionalmente al chico. El héroe no cambió sus expresiones faciales, pero a la distancia noté que su mano libre se afirmaba fuertemente a su pantalón, reprimiendo algo. 1. Lo primero que escucharon de mí fue una amenaza. La nigromante volvió a gruñir. Prometo no causarles más problemas de ahora en adelante. Aquella promesa sería una buena noticia para nosotros. Estábamos cansados de tener que lidiar con tantos enemigos. Esa mujer ahora podíamos considerarla como una aliada, aunque primero debía hacer algo para enmendar nuestro primer encuentro. La enemiga del mundo levantó su cabeza y observó el cielo oscurecerse. Las estrellas estaban comenzando a ser visibles en el firmamento. Suspiró e hizo una mueca. Dicho eso, puede que cometa alguna atrocidad en las ciudades humanas. Espero que eso no arruine mucho sus planes. ¿Y eso por qué? Preguntó el héroe, preocupado. He encontrado a la persona que buscaba, pero no está en el mejor estado. Solo míralo, es un zombi, sin memorias de mientras estaba vivo. Su alma probablemente es solo una copia del alma de mi amado héroe. Un premio de consuelo que dejó antes de irse. ¿Estás segura de que solo es una copia? Así ha sido siempre con los zombis, un cadáver que es poseído por un espectro que imita el alma del fallecido. La única forma de comprobar si es real o no sería destruyendo su cuerpo. 3. Eso te traería problemas mayores con su esposa.
Lo sé. Prefiero creer que su estatus como héroe al ser traído a este mundo cambió esa regla. Sin embargo, esta duda seguirá en mi cabeza por culpa de lo que hizo el reino de Grandfaus. Grandfaus se puede ir a la mierda. Ah, hablando de eso. El héroe informó a su amiga sobre la reina de esa nación. Nos había dicho que ya le había hablado sobre ello, pero esta vez añadió más detalles. La nigromante lo escuchó en silencio, completamente seria. El chico se mostraba menos tenso que antes. El cambio de tema en su conversación lo distrajo momentáneamente de su situación. Sabía que había algo extraño en esa mujer desde el momento en que la vi en el lugar donde me emborraché. Ella no debía ser la reina de Grandfaus. Ese rol correspondía a otra persona. Tos. Sospecho que ella colocó un parásito dentro de mí, el cual mermaba mi potencial. Probablemente ella es la responsable de que la persona que esperabas perdiese la vida. La mujer se afirmó la cabeza, desordenando su cabello. Los eventos continúan cambiando sin mi control. ¿Por qué hay más de una persona con la misma condición que yo? Comprendo la situación de la hija de mi héroe, ella es la versión de mí en este tiempo, pero esta otra persona no tiene sentido. Ya no sé nada. 9. Después de gruñir unas cuantas veces, la nigromante finalmente se calmó. En cambio, yo comenzaba a alterarme. Había muchas cosas que asimilar de esta conversación y no tenía el tiempo para ello. Las estrellas ya estaban completamente visibles en el cielo. Era momento de nuestro ataque. En fin, primero rescataremos a esa niña y destruiremos a esos fanáticos orejones, comentó la líder de los no muertos, levantándose de su puesto, con una mirada segura. Después me preocuparé de lo demás. El héroe también se levantó, entregando el libro a su amiga. Esta lo guardó en un bolsillo y enseñó una sonrisa cansada. Sé que te pedí que te fueras, pero agradezco que te hayas quedado conmigo en este tiempo. 1. Todo sea por ver tu sonrisa. 2. Ambos tomaron caminos separados. La enemiga del mundo se dirigió hacia su ejército y el chico hacia el lugar donde acampábamos. Lamentablemente, la dirección en la que caminaba era la misma en la que me encontraba yo. Amigo, llamó la nigromante. El joven se volteó a mirarla. Lo siento. Te dije todas estas cosas sin considerar tus sentimientos. Está bien. No, no está bien. Tú, no necesitas disculparte. Así son las cosas. La mujer bajó su mirada. Ambos continuaron su camino. Estaba claro que el chico no quería seguir hablando de ello. Bueno, tampoco era como si hacerlo le ayudase de algún modo a superar esto. Una cosa buena de todo este embrollo era que por lo menos la líder de los no muertos estaba consciente de lo que sentía el héroe. Ahora. ¿Cómo evitamos esto? 1. El chico estaba cada vez más cerca de mí y ya no había forma de impedir nuestro encuentro. Este tipo notaría mi presencia al momento de moverme, pero no podía quedarme quieto por siempre. Opté por mantener mi posición, con la esperanza de pasar desapercibido y fingir encontrarlo en un lugar más alejado. Lamentablemente aquella estrategia no funcionó. El chico se percató de mi presencia al momento de cruzar el primer árbol en el bosque que rodeaba la laguna. Cocinero, estabas aquí. Exclamó. Su rostro se puso rojo poco tiempo después. Escuchaste nuestra conversación, ¿verdad? Sí, no hay modo que no lo hagas a esta distancia. Ah, qué vergüenza. El joven se afirmó la cabeza y se acuclilló, observando el suelo. Su expresión claramente mostraba su incomodidad tras percatarse de que había un tercero en sus instantes con la chica que le gustaba. ¿Cuánto sabes? ¿Desde cuándo estás aquí? Acabo de llegar, mentí. No te creo, tienes la mirada de alguien que quiere fingir inocencia. ¿Hay una mirada para eso? Tos. Llegué cuando te sentaste al lado de la nigromante. Ah. Bueno, esto era realmente incómodo. Lamentablemente, yo era pésimo para cambiar un ambiente como este. ¿Estás bien? Pregunté. Era lo único que podía hacer. ¿Qué? Yo. Por supuesto que estoy bien. 1. El chico se levantó y enalteció su cabeza, intentando lucir confiado. Sus piernas le temblaban y sus manos se encontraban firmemente empuñadas. Lo digo en serio. ¿Estás bien? El héroe abrió sus ojos ampliamente. Su boca se curvó, denotando sentimientos negativos, pero rápidamente cambió su expresión a una sonrisa forzada. Estoy bien. Tengo que estarlo. 4. La líder de los no muertos estaba deprimida por el futuro que perdió.
Yo ya no era la persona que ella esperaba y tenía planes muy diferentes al ideal de ella. Quien se encargó de estar a su lado para compartir la carga de sus sentimientos había sido este chico. Sin embargo, consideraba que él no era el adecuado para esa tarea. Después de todo, el héroe no tenía a alguien que pudiese compartir sus emociones. Mi familia y yo no éramos tan cercanos a él y la maguita parecía admirar más su rol y acciones que ser una amiga cercana. Pero, incluso si nadie aquí bastaba, estar solo en estas situaciones seguía siendo peor. Me sentía responsable por todo esto. Por no recordar a la nigromante y hacerla llorar frente a este chico. Por tener una amistad con él y hacerle difícil el odiarme. Y por haber muerto, posibilitando su invocación en este mundo. Puedes odiarme si quieres, dije. ¿Odiar qué? No tienes recuerdos de antes de morir, ¿no es así? Tampoco conocías a la nigromante en este tiempo, ese tú pertenece a otro momento. No puedo culparte por hacerla llorar. El chico cubrió sus ojos con su mano derecha, tocando su sien con los dedos. Podía escuchar su respiración profunda, actuando desesperadamente para mantener la calma. Solo. Es frustrante. No puedo cambiar un futuro pasado que ya no existe ni existirá. No puedo ser el primero cuando hay alguien antes de eso. No dije nada en respuesta. No había nada que pudiese decir. Caminamos juntos hasta el campamento. Esperaba que en algún momento perdiese el control y quisiera golpearme o algo parecido, pero aquella ocasión no llegó. Simplemente seguimos nuestra ruta en silencio, aliviados de no poder ver nuestros rostros en la oscuridad del bosque. Fin del capítulo XLB. Capítulo XLB. Misión de rescate. No sabía en qué momento terminé durmiéndome. Estaba todo oscuro y con la mente en blanco, el mejor dormir que había tenido hasta el momento. Lamentablemente, todo se arruinó cuando un zombi me levantó repentinamente con sus brazos y me cargó como si fuese un saco de papas sobre su hombro. ¿Qué está pasando? Observé a un lado y me encontré con la mirada de mi esposa. Su expresión confundida probablemente se comparaba a la mía. Ella también estaba siendo cargada como si fuese un objeto. ¿Se habría dormido también? Uno no veía a nadie más del grupo siendo tratado de la misma manera. ¿Era esto un tipo de discriminación? Quizás era la venganza de la nigromante al no recordarla. Disculpa, ¿a dónde nos llevas? Pregunté a mi transportista. Gimió el zombi en respuesta. A veces era difícil dejar viejos hábitos. Como, por ejemplo, cometer la estupidez de intentar hablar con un zombi. Solo a alguien como yo, con la cabeza de un no muerto, se le ocurriría tal acción. Mi esposa se cubrió la boca, soltando pequeñas carcajadas de vez en cuando. La oscuridad cubría todo el bosque, siendo iluminados únicamente por la luz de la luna que se filtraba entre las hojas de los árboles. Era la hora de atacar a los orejones. Esperaba no haber estado durmiendo durante mucho tiempo. Aquí están. Mandé a mis subordinados a buscarlos porque no aparecían. Nuestros transportistas se detuvieron y nos dejaron en el suelo. La nigromante se hallaba frente a nosotros, con las manos sobre su cintura, luciendo algo incómoda. Espero no haber interrumpido nada en especial. Descuida, solo estábamos durmiendo, respondió mi esposa. ¿Durmiendo? ¿Ustedes duermen? La mujer no parecía estar convencida de aquello. Esperaba que, siendo ella la líder de los no muertos, se encontrase con uno que otro como nosotros. No pensé que aquello le tomaría por sorpresa, qué curioso. La mujer puso una mano sobre su barbilla, pensando en algo. Cerró sus ojos y suspiró. Ya les preguntaré cuando terminemos con esto. La oí murmurar. Como sea, es momento de atacar. No he visto cambios relevantes en la formación del enemigo. Procederemos como planeamos. Un zombi le entregó una maza a mi esposa. De seguro el héroe le mencionó a su amiga las características de ella. Esa arma era una buena opción para aprovechar su fuerza. Dicho esto, a mí no me entregaron nada. Parecía ser que cargaba con el estigma de cocinero o simplemente creían que era un hechicero y no tenía otros medios para combatir. ¿No le darás nada a mi esposo? La chica zombie parecía molesta por esta discriminación. Bueno, en realidad siempre parecía molesta cuando estaba cerca de la nigromante. Le iba a dar una espada y un escudo, pero el héroe me dijo que estorbarían cuando intentaran infiltrarse. Esas armas ocupan mucho espacio en primer lugar. El tono de la líder de los no muertos era claramente hostil.
Me alegraba saber que estaban teniendo en cuenta el éxito de la misión, pero este modo de actuar se me estaba siendo incómodo. Debíamos iniciar el plan de inmediato para separar a estas dos. A todo esto, ¿dónde está el héroe? Pregunté. La mujer dio un respingo y luego apuntó hacia un punto en el bosque. Si me concentraba, podía ver la silueta de una persona en armadura, hablando con una figura más pequeña. Eran el héroe y la maguita. Oh, ella también está ahí. La chica lobo se encontraba con esos dos, más atenta al grupo de no muertos que a ellos. Pensé en acercarme por un momento, pero pronto recordé la conversación que tuvo el héroe con la nigromante y decidí no buscarlo. Era incómodo encontrarnos, se había formado un triángulo amoroso a mi alrededor y no quería ser partícipe de este. Fingiendo ignorancia, esperé a que todos los preparativos estuviesen listos y me puse en posición. Mi esposa y la nigromante discutieron mientras confirmaban el plan y la peluda en algún momento acabó a mi lado, esperando expectante a que le dijese alguna palabra, fuese hostil o amable. Por supuesto, no desvié mis ojos de la meta, el castillo Elterio. 1. Espero que estés bien. Incluso si la nigromante nos decía que nada le pasaría a nuestra pequeña, era imposible para mí el dejar de preocuparme. No me había percatado del cariño que le había agarrado a esa niña. Una leve sonrisa se esbozó sobre mi rostro. Ataque enemigo. Estamos siendo invadidos por una horda de zombies. Lo he confirmado, esa maldita mujer está ahí. Una explosión derrumbó los muros de la ciudad Elteria. Los soldados se dirigieron rápidamente hacia la zona afectada. El grito de los habitantes no tardó en aparecer, junto al gemido de los zombies atacantes. Aprovechando la conmoción, nos infiltramos a través de uno de los acueductos de la urbe. A diferencia de los canales humanos, estos tenían un olor diferente, similar al de un campo florido, lo que se me hizo algo curioso. Esta característica era bastante beneficiosa para nuestro grupo, ya que la chica lobo, quien nos acompañaba, no estaba sufriendo por el hedor usual de estos lugares. Ojalá todos los cambiales fueran ya así. No sabía si existían guardias o cuidadores en estos túneles, pero no nos encontramos con ninguno gracias a lo que sucedía en la superficie. Por el momento, el plan estaba yendo de maravilla. Tanto que estaba comenzando a preocuparme. Aquí debemos doblar a la izquierda. No tuvimos mucho tiempo para memorizar la ruta que nos proporcionó la nigromante. Lamentablemente, no pudo hacer un mapa detallado de la zona para nosotros en las pocas horas que nos conocimos. Solo estaba un trozo de pergamino bastante simplificado. Algo bueno era que nos había mostrado el camino a través de su pantalla, haciendo pasar a uno de sus espectros por el lugar, así podíamos recordar los puntos clave. Tal como habíamos visto por el reproductor de esa mujer, las paredes de esta zona estaban bien cuidadas, muy diferente de los desagües de las ciudades que habíamos visitado hacía no mucho. Me gustaría que los elterios y los humanos pudiesen tener mejores relaciones en el futuro para que estas costumbres higiénicas se mezclasen a un nivel cultural. Encontramos nuestro primer problema al subir a la superficie. Estaba claro que no todos los soldados se encargarían de contener a la horda de zombies en la entrada de la ciudad, habría quienes preferirían proteger sus hogares o al rey y la reina de su nación. Precisamente unos cuantos de estos se percataron de nuestra presencia y nos atacaron. Acabamos con nuestros enemigos tan pronto como aparecieron. No podíamos darnos el lujo de dejar escapar a ninguno, pues podrían dar la alarma a los demás y obstaculizar nuestros planes. Bueno, en realidad mi esposa y la peluda fueron quienes se encargaron de ellos. También quería participar, pero me dijeron que debía reservar mi magia en caso de que nos encontrásemos con un enemigo más poderoso. Recordé que el héroe me habló del líder elterio que participó en la batalla de Kaya. Según su relato, el enemigo era particularmente difícil de manejar, especialmente por sus barreras protectoras. Esperaba no encontrarme con un oponente similar. Parecía engorroso y no teníamos tiempo como para enfrentarlos. Mordía unos cuantos orejones derrocados en nuestro camino. Estos se volverían zombies que distraerían al resto de guardias. Mi pareja hizo algo similar, pero mantuvo a los suyos cerca. Actuarán como un escudo en caso de un ataque sorpresa, explicó. Por otro lado, también nos ayudarán a pasar como un grupo invasor en vez de uno de infiltración. Tendrán la guardia más baja, supongo. No se esperarán que haya algo más que zombies estúpidos. La chica sonrió, confiada. Ni lo llamaremos más la atención así. Lo haríamos si es que no estuviese tan oscuro en este lugar.
Si tomamos los callejones, les será difícil vernos, especialmente porque estarán preocupados de la batalla en la entrada. Lo que más nos preocupaba en estos momentos no eran los soldados enemigos que nos pudiésemos encontrar, sino la posible aparición del monstruo guardián de este lugar, el fragmento del rey de las bestias. Vamos, pica el cebo. Ya fuese que decidiese escapar o luchar contra la nigromante, ese ser debía salir de su escondite para que pudiésemos asegurar el rescate de nuestra pequeña. Solo esperaba que no la llevase junto a él. 4. Llegamos finalmente al enorme árbol en el centro de la ciudad. El castillo estaba construido sobre este, casi como si fuese parte de él. Podíamos ver las alas de la gigantesca bestia en la cima, sobre las ramas. No teníamos tiempo que perder, por lo que ingresamos a la estructura, deseando que el enemigo no se percatase. Mi esposa ordenó a sus zombies separarse de nosotros. Atacarían un sector diferente y llamarían la atención de los elterios que quedaban en el lugar. Nosotros continuamos con la ruta trazada, subimos las escaleras de la primera torre y cruzamos un puente que conectaba con el edificio principal. Decidimos no entrar directamente al castillo y caminar sobre el tejado en cambio. Las ramas del gran árbol nos ayudaban a mantener la estabilidad mientras corríamos. Rompimos una de las ventanas en el lugar e ingresamos a un pasillo adornado con figuras doradas que representaban a la naturaleza. Al final del camino, se hallaba la habitación en la que habían encerrado a nuestra pequeña. Esperen, dijo la chica lobo, extendiendo su brazo para detenernos. ¿Qué sucede? ¿Hay un enemigo dentro? Esta no es la habitación. Sus palabras nos alertaron. Se suponía que habíamos seguido la ruta correcta, no era posible que la puerta frente a nosotros fuese la equivocada. A menos que... Rápidamente conjuré un hechizo y destruí las paredes a nuestro alrededor. Las imágenes comenzaron a deformarse y enseñar la verdadera apariencia del lugar. Este castillo también podía engañarnos como lo hicieron los árboles que se encontraban en el bosque. No habíamos tomado aquella posibilidad en cuenta. Era un error fatal. Si habíamos perdido nuestro sentido de la orientación, actualmente, ¿dónde nos encontrábamos? Bienvenidos a mi castillo, invasores. A juzgar por su apariencia, vienen a por la niña, ¿no es así? Una voz ronca se dirigió a nuestro grupo. La puerta al final del pasillo se abrió y enseñó a un hombre de mediana edad. Su cabello verdoso y sus largas orejas delataban su especie, aunque no podíamos esperar algo diferente dadas las circunstancias, pero lo que llamó nuestra atención fue la corona sobre su cabeza. 2. El rey. 1. En efecto, soy el rey Elterio. Pensé que estaría ayudando a sus súbditos en la batalla contra la nigromante, comentó mi esposa, sarcásticamente. Ese era mi plan. Lamentablemente, mi reina actual tiene cierta habilidad para predecir el resultado de la guerra. Me dijo que, si salía del castillo y me enfrentaba a esa mujer, moriría sin siquiera poder oponer resistencia. ¿No creen que es cruel? 2. ¿Entonces te quedaste aquí para continuar viviendo? No sabía que el rey de los orejones fuese tan cobarde. Después de mi comentario burlesco, una ráfaga de viento nos empujó y lanzó al suelo. No alcanzamos a reaccionar a tiempo y quedamos a los pies del enemigo. No me malinterpreten. Según la reina, también moriría si defendía el castillo, pero al menos tendría la oportunidad de hacer algo contra ustedes. Quizás nuestra deidad guardiana vengará mi deceso. Una esfera de aire se formó en la palma del enemigo. Podíamos verla gracias al polvo y astillas que llevaba consigo. Giraba rápidamente, aumentando su tamaño poco a poco. Eso parece peligroso. Detectando el peligro, golpeé el suelo con fuerza, sacudiéndonos de modo que retrocediésemos un poco. Mi esposa aprovechó mi acción para levantarse nuevamente y tomarnos del cuello. Pudimos esquivar el ataque enemigo sin problemas. Una nueva ráfaga de viento se formó del impacto de la esfera contra el suelo, pero no tuvo la suficiente potencia como para derribarnos nuevamente. Mi pareja estaba lista para contraatacar, pero la detuve antes de que lo hiciese. No es nuestra prioridad enfrentarlo. Luchar contra este oponente sería una pérdida de tiempo. Nuestro objetivo era encontrar y rescatar a nuestra pequeña. Si nos quedábamos aquí por mucho tiempo, algo podría pasarle a ella. Era posible que la presencia del enemigo aquí fuese solo una distracción, considerando lo que decía de su pareja. La reina Elteria. Dadas mis experiencias desde que había despertado como zombie, estaba notando una tendencia donde las mujeres con poder en este mundo eran increíblemente peligrosas.
La reina de Grandfaus, la nigromante, mi esposa, mi hija. De seguro la reina Elteria también estaría dentro de ese grupo. No podía confiar en que esto no fuese un plan de ella para separarnos por un tiempo prolongado de la niña araña. 4. Comprendiendo mis pensamientos, mi compañera asintió con la cabeza y comenzó a correr en dirección opuesta a la de donde se encontraba nuestro oponente. El rey Elterio bufó despectivamente y conjuró un nuevo hechizo. Usó su habilidad de controlar el viento para impulsarse con este y aproximarse rápidamente hacia nosotros. Algo bueno de este lugar era que nos encontrábamos en el castillo, lleno de pasillos. Doblamos en una esquina y evadimos la embestida del orejón, quien pasó de largo, llevando consigo un vendaval, el cual nos hizo impactar con un muro incluso después de entrar en un camino diferente. No huyan, jóvenes. Se supone que tengamos un combate a muerte, comentó el Elterio. 6. Me sorprende que te hayas resignado a morir tan fácilmente, respondí, preparando un hechizo en caso de que se acercase demasiado. Continuamos corriendo dentro del castillo. Nuestra orientación estaba siendo alterada por el sonido que provenía de los muros, pero no había mucho que pudiésemos hacer. Si destruíamos este lugar por completo, llamaríamos la atención de los soldados fuera y eso dificultaría nuestra misión. Una explosión se oyó a la distancia. La nigromante continuaba haciendo de las suyas en la ciudad, cada vez se acercaba más. De pronto, el rey Elterio apareció frente a nosotros, bajando una escalera. Los encontré. Lancé un rayo sobre él por reflejo, pero no le hizo daño alguno. Una capa de líquido transparente rodeaba su cuerpo. Nio debería ser más débil contra los rayos si usa agua para defenderse. Se quejó la chica lobo. Probablemente es agua pura o algo así. 5. La semihumana nos tomó a mí y a mi esposa de nuestras ropas, saltando luego por una ventana. Había un balcón que cruzaba una buena parte del castillo al otro lado, por lo que escapamos por ahí. Para nuestra suerte, éramos 2 zombis y una semihumana peluda. A diferencia de nuestro oponente, era más difícil que nos cansásemos. Bueno, en realidad, mi esposa y yo no nos cansaríamos jamás. ¿No sienten que es extraño?, preguntó mi mujer. 1. ¿Qué cosa? A pesar de los ataques del rey Elterio, el castillo no ha sido destruido por él. Ahora que lo mencionaba, tenía razón. Era un tanto extraño, considerando que a nosotros no nos costó mucho en romper las paredes del lugar. Quizás Nio quiere destruirlo. O tal vez no puede destruirlo. Recordando la manía de los orejones por proteger la naturaleza, me decantaba por la primera opción, pues el edificio se encontraba sobre el gigantesco árbol en la ciudad. Sin embargo, desconocía también las razones por las cuales esta especie actuaba así. ¿Sería solo por sus creencias? Incluso la religión más absurda tenía una base razonable que permitió su existencia. Me percaté de que no había intentado conocer a los Elterios en ningún momento de mi no vida. Y, desde su punto de vista, nosotros somos los malos, pues estamos en contra de la deidad protectora de este mundo. 2. ¿Qué rayos están haciendo? Una voz susurró repentinamente en mis oídos. Todos en el grupo dimos un respingo, por lo que no era el único que la escuchaba. La nigromante. Tal como decía mi esposa, la voz era igual a la de esa mujer. Quizás había un espectro cerca de nosotros. Estábamos tan preocupados por escapar del rey Elterio que no nos dimos cuenta de su presencia. ¿No se suponía que rescatarían a su hija? ¿Qué hacen en el otro extremo del castillo? Ah, verás. Mientras retomábamos nuestro camino, le explicamos nuestras circunstancias. El sonido que creaba ilusiones no parecía afectar al fantasma, lo que era bastante conveniente para nosotros. Entiendo, los guiaré desde aquí. De todos modos, ya me estaba aburriendo. El rey de las bestias no se ha movido de su puesto. Nos está observando desde la copa de ese gigantesco árbol. El héroe actual fue a llamar su atención, pero tardará un tiempo. 2. Decidimos aceptar las direcciones de la líder de los no muertos. De todos modos, no había mucho que pudiésemos hacer si nuestra visión estaba siendo alterada. Era extraño seguir ciegamente las instrucciones de una persona. Había una gran cantidad de pasadizos y caminos que habríamos sido incapaces de detectar de no ser por ella. Por ejemplo, en un momento dado, nos dijo que debíamos doblar en una dirección que parecía ser un camino sin salida. Este resultó ser una ilusión. Una donde veíamos un muro que en realidad no existía.
De vez en cuando, la mujer nos advirtió que el rey Elterio se estaba acercando y nos daba instrucciones para escondernos de él. El orejón chasqueaba su lengua cada vez que lo evadíamos, como si no se esperase nuestra desaparición. Alguien o algo le estaba dando instrucciones también. Se le escuchaba bastante frustrado. ¿Tanto quería morir en combate? Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar alaridos monstruosos, provenientes del fragmento del rey de las bestias. De vez en cuando podíamos observar desde las ventanas al gigantesco monstruo volar. Parecía luchar contra alguien. Lo siento. Tendré que dejarlos solos por unos instantes. Ya es momento de que intervenga también en la batalla. Oye, espera. Todavía no encontramos a nuestra hija. Sigan el pasillo en el que están hasta el fondo. Encontrarán unas escaleras que los llevarán a la torre en la que ella se encuentra. Fácil era decirle esas palabras. Actualmente no veíamos ningún pasillo. Sin embargo, no podíamos seguir consultándole, pues la nigromante había cortado la comunicación. El espectro se hizo visible por unos instantes y avanzó, atravesando un muro. Asumimos que nos estaba dando una pista de dónde continuar y lo seguimos. Los gritos del fragmento del rey de las bestias se escuchaban cada vez más cerca, casi encima de nosotros. Tenía un mal presentimiento de esta situación y apresuré el paso, llevándome a mis compañeras de la mano. Mi juicio estuvo en lo correcto, pues, a los pocos segundos después, una enorme pata atravesó el techo y se apoyó en el lugar que acabábamos de cruzar. Habríamos sido aplastados por él si no nos hubiésemos movido. Eso estuvo cerca, ya. El monstruo movió uno de sus ojos coloridos y se percató de nuestra presencia. Pensé que nos atacaría, pero el héroe llegó antes de aquello y lo mantuvo ocupado. No me agradaba la idea de dejarlo solo después de habernos ayudado, pero teníamos que rescatar a nuestra hija primero. Después nos preocuparíamos por la batalla de esos dos. Dicho aquello, la nigromante no tardó en llegar y ambos lucharon contra el fragmento. Parte de mí quería ver aquel enfrentamiento, pero debía reprimir mi curiosidad por el momento. Mi esposa seguía el camino, completamente enfocada en nuestro objetivo, mientras que la chica lobo se quedó unos segundos observando la interacción de esos tres. No te distraigas, regañé, tomando a la peluda desde la cola y arrastrándola conmigo. Tal como esperábamos, no veíamos ninguna escalera, pero aún así sabíamos que estábamos subiendo por la torre del castillo. Era una sensación en extremo extraña, me preguntaba si así se sentirían las personas luego de ser drogadas con hongos o alucinógenos similares. Mi pareja se detuvo de golpe, bloqueando nuestro camino. Se veía sorprendida y en alerta. Volteó rápidamente su cabeza, mirándonos con ansiedad. Retrocedan, Pao. Antes de que pudiese terminar su frase, los tres caímos al suelo, producto de una fuerza desconocida. Había una extraña presión sobre nosotros, la que no nos permitía volver a nuestras posiciones. Junto con esto, las imágenes falsas volvieron a distorsionarse, enseñándonos los peldaños ocultos por la ilusión. Me estaba preguntando quiénes estaban en este lugar, considerando que ese farsante estaba luchando contra el gran defensor. Así que eras tú. Una voz que por algún motivo se sentía conocida se escuchó por sobre nuestras cabezas. En un tono alegre y casual, nos saludaba como si nuestra situación no importase. Observando hacia arriba, pude ver a una mujer bajando de las escaleras mientras cargaba consigo un báculo. Su figura esbelta vestía una túnica holgada, decorada con bordados que representaban ramas y flores. Su cabello era oscuro, diferente del común de los elterios, al igual que sus orejas. Ella era una humana. ¿Por qué su rostro se me hace conocido? No podía pensar bien. Por algún motivo estaba perdiendo la consciencia. La desconocida bajó por las escaleras, evitando pisarnos. Estábamos en una situación totalmente peligrosa, pero ella no actuaba en nuestra contra. Descuida, no tardaré mucho. Pronto volverás a ser lo que eras. Volverás a ser un héroe para el mundo. Mi héroe. 15 persona se acuclilló frente a mí y acarició mi cabello. Soltó pequeñas risitas y luego se levantó, continuando su camino. Simplemente nos dejó ahí, sobre el suelo, mientras nuestra vista se nublaba hasta solo ver oscuridad. Fin del capítulo XLBI. Me tardé un poco, pero finalmente llegamos a la parte 100 de la historia. Más felices Pascuas. Héroe 11. Acciones en vano. Hoy sucedió lo que temía. Dadas las pistas que estaban repartidas por doquier, era claro que el cocinero tenía algo que ver con la nigromante.
Deseaba que fuese un error, que hubiesen invocado a una persona diferente de la que ella esperaba, pero no fue así. 2. Mi héroe. Esas habían sido las palabras que le dijo al instante de verlo. Se lanzó a sus brazos, ansiosa por tener contacto físico con él, y se mantuvo pendiente de sus reacciones. Lamentablemente, él no la recordaba y aquello la devastó. Quisiera ser la basura de héroe que veía en historias con situaciones similares. Quisiera ser un imbécil que buscaría solo su beneficio a pesar de perder a mis amistades y dañar a la chica que me gustaba. Sería tan fácil si simplemente me dejase llevar por un odio infundado y descargar mis frustraciones hacia cualquiera. 8. No puedo ser así. Tenía claro que no era un ser perfecto. Como todos, cometía errores, pensaba tonterías, sacaba malas deducciones, entre muchas otras cosas. Sin embargo, no era capaz de ver triste a la nigromante. Quería hacerla sonreír otra vez, que su vida se llenase de alegría. Si tan solo fuese el indicado. Si tan solo fuese la persona que ella buscaba, yo. Tan frustrante. Cerré mis manos en un puño, con fuerza. ¿Dijiste algo? La voz provenía desde las alturas de un altar óseo. La nigromante se encontraba allí, observando desde su posición el estado de la invasión. Se me hacía algo incómodo hablar con ella directamente en esta situación, pero de todos modos respondí con una mentira. No podría decirle mis problemas actuales en un momento como este. Ya llegaría la oportunidad. Solo deseaba que no terminase en una ruptura incómoda de nuestra amistad. 3. Hubiese sido genial que los simuladores de citas fuesen realistas. 3. Di un suspiro y enfoqué mi mente en la misión. Nuestro objetivo era causar una distracción por un tiempo prolongado para que el cocinero y su esposa pudiesen rescatar a su hija. Nuestra prioridad era llamar la atención del enemigo y alargar la batalla. Nuestro otro objetivo era acabar con el fragmento del rey de las bestias de este lugar. Ese monstruo se hallaba en la copa del gigantesco árbol que sostenía el castillo de la ciudad, mirándonos con sus 7 ojos de colores diferentes. 1. Ese maldito monstruo no se está moviendo, comentó la chica que me gustaba. Se notaban sus deseos de dejar su puesto e ir a por esa bestia. ¿Realmente lo odias, eh? Por supuesto. Si no fuese por esa cosa, todo habría sido diferente. Estuve tan cerca de obtener lo que quería y lo perdí todo por él. ¿Es la parte final de tu libro? Ya sentía yo que no había acabado como escribiste. El final era demasiado feliz. Me estás criticando. Me esforcé mucho en idear un final satisfactorio. 3. La nigromante hizo un puchero. Infló sus mejillas levemente y desvió su mirada hacia el lado opuesto del que estaba. Qué linda es cuando se enoja. 3. Bueno, volviendo al problema principal, el rey de las bestias estaba actuando diferente de como pensábamos. Asumí que se lanzaría sobre nosotros, intentando acabar al menos conmigo, ya que era el único capaz de matarlo, pero solo estaba ahí, observando el campo de batalla. Mientras tanto, los elfos perdían cada vez a más de sus miembros. La maguita estaba ayudando a la horda de zombies a acabar con los orejones bloqueando sus hechizos. Quizás era solo mi idea, pero a mi parecer esta chica se estaba convirtiendo en una hechicera monstruosa. 10. La escena se me hacía un tanto irónica. Nos habíamos conocido en un pueblo que estaba por ser arrasado por las tropas de la nigromante y ahora estábamos ayudando a esa persona en este conflicto. ¿Acaso ella lo aceptaba por tener una mentalidad pura, de esas que no guardaban rencor? Dudaba que fuese el caso, pero no tenía mucho sentido que estuviese ayudándome con esto. Digo, éramos amigos, pero no había nada más como para justificar su actuar. Pensar tanto tiempo en cosas negativas está comenzando a cambiar mi mentalidad. Debo mantenerme optimista. 1. Pensar que estaba comenzando a dudar de mi compañera. Las decepciones amorosas eran de temer. Decidí enfocar mi atención en otras cosas. Aproveché de ayudar a mi amiga y mi amada completando pequeñas tareas por aquí y por allá. Evité usar mucha energía, pues debía reservarlas para cuando me enfrentase con el gigantesco ser sobre el enorme árbol que sostenía el castillo de los orejones. 2. Dudaba ser capaz de mantener una batalla prolongada contra ese monstruo. Había adquirido habilidades y fuerza una vez me deshice del parásito que había insertado la reina de Grandfaus en mí, pero no me sentía listo para este combate. La presencia intimidante del gigantesco ser me llenaba de dudas, incluso estando tan lejos. El tiempo seguía su curso y todavía no había indicios de que el rey de las bestias pretendiese atacarnos. Quizás esperaba que hiciésemos el primer movimiento.
Probablemente era una trampa, pero no podía ver señales de algo como eso. ¿Qué estaría pensando ese monstruo? Creo que ya ha pasado suficiente tiempo. Espero que mi amigo haya podido rescatar a su hija. Avisé a la nigromante sobre mi próximo movimiento. Ya era momento de atacar a la criatura. Si resultaba ser una trampa, retrocedería. La líder de los no muertos asintió con la cabeza y me dijo que entraría en contacto con la familia del cocinero para confirmar el estado de su misión. Me uniré a ti después de tomar las bases militares de la ciudad, dijo antes de que partiese. El camino era fácil de divisar. El enorme árbol estaba a la vista de todo el mundo, era imposible perderme. Dicho esto, debía cruzar una buena parte de la ciudad para alcanzar a mi oponente. En el camino me encontré con grupos de orejones guerreros que no estaban luchando contra los no muertos, quizás eran refuerzos o tal vez estaban descansando de la batalla. Al notar mi presencia, me atacaron de inmediato. Usaron flechas y hechizos que volaron a la distancia, directo hacia mi cuerpo. La precisión de estos tipos no era algo que debiese tomarse a la ligera. Usé un hechizo de viento para defenderme de los proyectiles. Los pocos ataques que atravesaron esa barrera fueron repelidos por mi espada. Era un tanto molesto, así que decidí encargarme de ellos primero. No querría tener que protegerme la espalda mientras luchaba contra el rey de las bestias, sería muy difícil. Daba gracias a ser más fuerte que en el pasado. Había un par de orejones que tenían habilidades similares a la del elfo que lideraba el asalto a la ciudad de Kaya. Poseían barreras mágicas que repelían la magia o los ataques físicos a la vez. A diferencia de lo que sucedió en el pasado, estos fueron más fáciles de derrotar para mí. No tuve que alternar constantemente la magia imbuida en mi espada, simplemente bastó con destruir el suelo y hacerlos caer a las alcantarillas. Al momento de hundirse en esas aguas, los mantuve un tiempo allí para que perdiesen la consciencia. Mientras tanto, me encargué del resto de guerreros. Los líderes enemigos mantuvieron sus barreras a pesar de haberse ahogado. Consideré que no sería bueno dejarlos con vida y tomé prestado un martillo, perteneciente a uno de los soldados caídos. Introduje magia en mi espada y alterné mis ataques con mis dos armas. Era un método mucho más eficiente que la última vez. La experiencia era una buena ventaja. Un proyectil cayó cerca de mis pies. A lo lejos había otro grupo de orejones, todos armados de arcos y ballestas. Estaba pensando en atacarlos cuando una enorme bola de fuego impactó sobre ellos. No pierdas el tiempo con ellos, héroe, exclamó la maguita, levantando su mano para llamar mi atención. Agradecí a la joven chica y continué mi avance. El rey de las bestias finalmente se movió de su puesto, aleteando para elevarse sobre el gran árbol que sostenía el castillo. Abrió su boca y un mal presentimiento recorrió mi cuerpo inmediatamente. Di un salto lateral y subí sobre uno de los edificios, el lugar donde había estado se convirtió en un agujero, los escombros producidos por el ataque se convirtieron en polvo. Eso es peligroso. Me preguntaba qué habría sucedido si mi instinto no me hubiese alertado. ¡Qué miedo! Me habría hecho un puré de carne. Pero era extraño, no recordaba haber sido atacado con eso la vez que el fragmento del rey de las bestias secuestró a la hija de mi amigo. Quizás no tenía la energía suficiente. Aún así, es raro, me dije a mí mismo. El enemigo tuvo la oportunidad de eliminarnos rápidamente, pero no lo hizo. No estaba precisamente acostumbrado a que mis enemigos me dejasen vivir. Y esto definitivamente era sospechoso. Recordé cuando la vampiresa decidió mantenerme con vida la vez que me encontré con ella en el pueblo de la maguita. Resultaba ser que, en ese momento, ella tenía planes conmigo, pensando que era el héroe que esperaba la nigromante. Gracias a eso, no podía creer que el enemigo no buscase acabar conmigo sin un motivo. ¿El rey de las bestias no planeaba asesinarme? Tal vez ahora era diferente, pues lanzaba esos peligrosos proyectiles sobre mí, pero por algún motivo tenía el presentimiento de que seguía jugando conmigo. ¿Qué era lo que quería? Fuera lo que fuera, mi plan seguía siendo eliminarlo. Por cierto, actualmente estaba esquivando 3 de sus ataques. Los tejados sobre los que estaba habían desaparecido. Sentía que se estaba divirtiendo conmigo, haciéndome saltar de un lado a otro, evitando que me acercase. No iba a permitir perder más tiempo y busqué la manera de avanzar mientras esquivaba los ataques de mi oponente. Un nuevo proyectil fue lanzado. En apariencia era lo mismo de antes, una sensación de alerta y algo que se movía a gran velocidad en el aire. Sin embargo, sentía que era diferente al resto.
Comprobé mis sospechas en el momento en que tal ofensiva impactó con el suelo. Una onda expansiva se liberó al instante, la que me mandó a volar lejos. Caí dentro de una torre, mi visión comenzó a distorsionarse. Tal parecía ser que el material de este edificio producía alucinaciones similares a las de los árboles en el bosque. ¿Sería su madera la culpable? No me iba a detener a pensar en ello. Incluso si mi visión había caído en esta trampa, todavía tenía mi tacto. Si cerraba los ojos, podía concentrarme en la apariencia real de la habitación. No me tomó mucho tiempo salir de ahí. Salté por la ventana de la torre y esperé caer sobre el balcón de uno de los hogares de los orejones. Lamentablemente, mi lugar de aterrizaje desapareció tras el ataque del rey de las bestias. ¡Uah! Caí en el patio del hogar, mis piernas dolían. Maldita sea, definitivamente pudo haber intentado atacarme a mí en vez de ese balcón, comenté en voz baja, ordenando mis pensamientos. El rey de las bestias definitivamente está jugando conmigo intencionalmente. Esa era mi deducción. No tenía idea de su objetivo, pero al menos sabía que su forma de actuar le estaba dando tiempo para algo. Estaba prolongando esta batalla, era por eso que tampoco se había acercado a la nigromante cuando ésta estaba a la vista de todos los habitantes al momento de comenzar la invasión. El grito de los orejones a mi espalda comenzaba a intensificarse. Los zombies se estaban acercando. No podía perder más tiempo aquí. Decidí tomar una ruta más larga, escondiéndome entre los edificios todavía en pie y entre los escombros que había dejado la batalla. El rey de las bestias comenzó a atacar lugares aleatorios, perdiéndome de vista. Por unos instantes había temido que sus ojos de colores tuviesen habilidades especiales, pero no parecía ser el caso. O al menos no eran capaces de detectarme. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el gigantesco monstruo se percató de mi presencia nuevamente y se elevó por los cielos, evitando que lo alcanzase de forma convencional. Para su mala suerte, me esperaba esa táctica y había conjurado un hechizo previamente que me impulsaba a gran velocidad hacia el cielo. El monstruo abrió ampliamente sus ojos al recibir un tajo de mi espada sobre una de sus alas. Mi precisión no fue la mejor. No logré causarle mucho daño. Sin embargo, su sorpresa lo desestabilizó y aquello me dio la oportunidad de un segundo ataque. El rey de las bestias movió sus alas con fuerza, generando una ráfaga de viento. Eso no servirá. Conjuré nuevamente el hechizo impulsor y atravesé la ofensiva de mi oponente. Esta vez pude enterrar mi espada sobre su cuerpo. El enemigo era un enorme monstruo. Mi ataque no fue suficiente como para llegar a un órgano vital. Dicho aquello, el rey de las bestias se mostró afectado, lanzando un gruñido por el dolor. La monstruosa ave sacudió su cuerpo, girando 3 veces. Caí sobre el gran árbol, enredándome entre sus ramas. Fue bastante doloroso, aunque por suerte no se incrustó ninguna astilla en mi piel. A esta distancia no había mucho que pudiese hacer. Tenía la posibilidad de lanzar un tajo con mi espada, capaz de cortar enemigos lejanos, pero la bestia comenzó a volar en círculos, quizás buscando la forma de atacarme sin dañar al árbol. Espera, ¿no quiere dañar el árbol? 4 Se me hacía extraño, se suponía que los orejones eran quienes estaban obsesionados con la naturaleza y su preservación. Era posible que este monstruo respetase sus deseos, claro, y también podía tratarse de algo más. Decidí investigar sobre ello cuando esta batalla terminase. Por cierto, todavía sostenía el martillo que había tomado de mis adversarios. Observé a la gigantesca ave, parecía moverse en un patrón. Opté por lanzar con todas mis fuerzas el arma sin filo, prediciendo la ruta del enemigo. Este se detuvo antes de recibir el impacto, pero eso me dio el tiempo suficiente como para lanzar un tajo sobre él. El monstruo descendió sobre el castillo, rompiendo parte de sus muros. Noté que se encontraba el cocinero allí, junto a su esposa y la semihumana peluda. Pensaba que ya había rescatado a su hija, pero no la veía con ellos. Existía la posibilidad de que sus mentes se hubiesen confundido como sucedió conmigo en la torre hacía un tiempo atrás. Bueno, no tenía planeado distraerlo de su objetivo. Me lancé sobre el rey de las bestias y continué mi batalla contra este. No quería que se percatase de mi amigo y su familia. El monstruo no se dejaba golpear fácilmente, pero tampoco lanzaba sus proyectiles letales. Todavía estaba jugando conmigo, podía sentirlo. De pronto, la actitud de mi oponente cambió, ¿cómo decirlo? Su presencia se sentía más seria que antes. Agitó sus alas y se elevó por sobre el gran árbol.
Una torre de huesos apareció desde el suelo repentinamente, pasando por el lugar en el que esta bestia se había encontrado previamente. Estás menos herido de lo que pensé, comentó la nigromante, tomada de uno de los huesos que componían la nueva estructura. Pienso igual. El rey de las bestias no parece buscar asesinarme. 1. Eso es extraño. Nunca entendí su manera de pensar. Esto excede mis expectativas. La mujer dio un suspiro agotado. Bueno, me alegro de que estés bien. Noté que guardó algo en sus bolsillos, luego, me dedicó una sonrisa enigmática. No entendía qué estaba pasando con ella, pero era feliz de saber que deseaba mi bienestar. Aquí viene. Poco después de sus palabras, el rey de las bestias se abalanzó sobre nosotros, destruyendo la torre de huesos. Sin embargo, sus partes, en vez de caer al suelo, se reacomodaron y formaron una nueva estructura. Tenía la silueta de un cuerpo humanoide de 4 brazos. Se había formado un no muerto gigantesco en un breve lapso de tiempo. Sinceramente estaba sorprendido por las habilidades de la persona que me gustaba. En primer lugar, no había escuchado ningún conjuro para crear a este ser, ¿era una habilidad especial? ¿Era posible que fuese un caso similar al de la hija del cocinero, quien tenía la capacidad de realizar acciones que para otros serían difíciles sin un hechizo o un equipo particular? Sentía admiración por ella. Siendo sinceros, también un poco de envidia. Yo también venía de otro mundo, pero no tenía algo como eso. Es más, la niña araña me había hablado de una pantalla frente a ella donde podía ver detalles de su persona, como si fuese un panel de un juego. Yo no era capaz de verlo y su padre tampoco tenía esa habilidad. Supongo que seres como ella y la nigromante realmente eran una excepción en este mundo. O tal vez perdí esa capacidad gracias a la reina. La batalla continuó. Yo y la líder de los no muertos nos encontrábamos sobre el gigante esquelético, esperando nuestra oportunidad para atacar al fragmento del rey de las bestias. El monstruoso ser de huesos usaba sus brazos para protegernos de los ataques a distancia del enemigo y, cuando éste se acercaba, usaba sus brazos para retenerlo. Otra vez escapó, se quejó la nigromante tras ver cómo la bestia se zafaba de la garra del gigante óseo. Este tipo es duro, comenté, ¿cómo le hiciste para vencerlo? No fue una batalla fácil. Tengo la confianza de poder vencer a este fragmento, pero no sé cuánto me tomará. Al paso que vamos, puede que termine en un día. Oh, es menos de lo que pensé, ¿qué dices? Eso es mucho tiempo. Todavía tenemos que asegurarnos del bienestar de mí. Del anterior héroe. Los vi en el castillo hace no mucho. Ya deberían estar con la niña. La líder de los no muertos chasqueó su lengua. La miré, perplejo. ¿Qué le molestaba? Como sea, quiero terminar esto rápido. Si tan solo pudiese retirarle esas alas para dejarlo en el suelo. Para eso tendríamos que tenerlo quieto. Ah, quizás eso funcione. ¿Qué cosa? El rey de las bestias evita dañar el árbol gigante de la ciudad. Entonces, tal vez si lo atacamos. Mi compañera no esperó a que terminase de formular el plan. Ordenó inmediatamente al monstruo huesudo a destruir el árbol. La estructura humanoide sujetó el enorme tronco y comenzó a sacudirlo. El árbol crujía con la acción, sus hojas caían al suelo por montones, al igual que sus ramas. También vi caer a animales que residían sobre su copa. Tras notar esto, la gigantesca ave se abalanzó sobre nosotros. Bueno, en exactitud, sobre los brazos de la estructura de huesos. Esperando aquello, la nigromante lanzó un hechizo sobre el fragmento del rey de las bestias, empujándolo hacia el árbol. Antes de que la bestia pudiese reaccionar, el no muerto óseo lo sujetó del cuello con una mano y sus alas con el resto. Con una fuerza brutal, el gigante de nuestro lado arrancó las extremidades del monstruo. Sus 7 ojos de colores se abrieron de par en par y comenzó a chillar. Me dolía la cabeza escucharlo, a diferencia de mi acompañante, quien no se veía afectada por esto. El plan era asesinar a este monstruo. Solo yo podía hacerlo por mi condición de héroe, o al menos eso me había dicho la nigromante. Tomé mi espada con fuerza y preparé un ataque para cortar su cuello. Sin embargo, la superficie en la que me encontraba descendió repentinamente, distrayéndome. Sujétate. ¿De qué? 3. La estructura de huesos se desmoronó y cayó sobre la base del gran árbol. Sentí que algo nos impulsaba hacia abajo, buscando aplastarnos violentamente. Los pedazos del gigante no muerto se desparramaron por el suelo.
El fragmento del rey de las bestias también cayó junto a nosotros, sacudiendo la tierra con su enorme cuerpo. Antes de tocar la superficie, el impulso sobre nosotros cesó. Mi cuerpo terminó sobre la bestia, amortiguando el impacto que habría tenido. La nigromante desapareció de mi vista momentáneamente. Esperaba que nada malo le hubiese sucedido. Al fin nos conocemos, falso héroe. Una voz femenina me llamó. A juzgar por su volumen, no se encontraba muy lejos de mi ubicación. Observé en todas direcciones, pero no vi a nadie. A pesar de eso, un mal presentimiento recorrió mi espalda, como si mis instintos me exigieran bajar la cabeza. Al instante de inclinarme, el espacio sobre mí se deformó. Oh, eres bueno esquivando. La voz no provenía de ninguna dirección en particular. Simplemente sentía que se estaba acercando más y más. El fragmento del rey de las bestias se levantó, desestabilizando mi postura. Salté desde su cuerpo, cayendo sobre un par de cajas rotas en el suelo. La bestia gruñó y de entre sus heridas aparecieron tentáculos, todos ensangrentados, con una punta amoratada que simulaba la forma de una lanza, de esas que se usaban para las justas. 14 Los huesos esparcidos comenzaron a moverse, formando un ejército de esqueletos. 10 de ellos me rodearon, alertas de los alrededores. Ahí estás. Escuché a la nigromante hablar. Una esfera oscura fue disparada desde la distancia, impactando con un cuerpo invisible a mi izquierda. La imagen de una mujer se reveló ante mis ojos. De un cabello oscuro y corto, vestía una túnica grisácea y accesorios que simulaban la forma de ramas y hojas. No había sentido su presencia hasta el momento, lo que era preocupante, especialmente porque tenía la sensación de que esta persona estaba al nivel de la líder de los no muertos en cuanto a magia. Era extraño, su imagen también me recordaba un poco a ella, en especial sus ojos dorados. Dadas a las circunstancias, me atrevería a decir que esta mujer era la reina Eltería. Sin embargo, había un problema. ¿Una humana? Me preguntaba qué hacía una persona no Eltería en este lugar. Y, para peor, estaba en el bando enemigo. La nigromante cayó desde las alturas y se puso a mi lado. Se quedó en silencio al ver a esta chica. ¿Sientes algo extraño en ella? Muchas cosas, siendo sincera. En primer lugar, su cantidad mágica es anormal para un ser humano. 3. Así que estaba en lo correcto. Parece estar a tu nivel. A mi parecer, ella está por sobre mí. Lo entendería si fuese de una especie diferente, pero no tiene sentido para alguien como ella. 6. El enorme monstruo nos atacó con sus tentáculos, mientras que la misteriosa mujer se hacía nuevamente invisible. Los guerreros de hueso fueron destruidos por la bestia, dejándonos solos. Por suerte, nuestros sentidos eran agudos y podíamos predecir la trayectoria de los ataques de la maga enemiga, incluso si no podíamos detectarla. El fragmento del rey de las bestias, por otro lado, continuaba usando sus nuevas extremidades mientras chillaba. A veces comentaba palabras inentendibles para mí, como si quisiese comunicar algo. Hay un hechizo sobre su cabeza, mencionó la chica que me gustaba. ¿Qué? ¿La cabeza de quién? La maga enemiga, la reina Eltería, está siendo controlada mentalmente de forma parcial. Entonces, si pudiésemos deshacer el hechizo, ¿estaríamos libres de ella? No lo sé. Ni siquiera puedo confiar en esta información. Realmente no lo entendía. Las palabras de la líder de los no muertos me tenían confundido. Ella podía saber que había algo interactuando sobre la desconocida, pero al mismo tiempo no podía confiar en ese conocimiento. No parecía ser intuición femenina. Al notar mi rostro perplejo, la nigromante murmuró una explicación breve. Es lo que me acaba de decir ese maldito monstruo. Aquello me dejaba peor, siendo sinceros. No tenía idea de que esta mujer pudiese comunicarse con el enemigo. Y no ayudaba mucho saberlo, pues todavía quedaba saber el motivo por el que esta bestia le estaba dando aquella información. Mi compañera reagrupó los restos de huesos para formar un nuevo no muerto esquelético. Su forma era similar al de una medusa, lleno de largos tentáculos conformados por piezas óseas pequeñas. 3. El nuevo no muerto no parecía estar especializado en la ofensiva. Era más bien un ser útil para la exploración. Extendía sus tentáculos por el suelo, moviéndolos aleatoriamente hasta toparse con enemigos, en este caso, la maga humana. Nuevamente nuestro oponente se hizo visible, junto a su presencia. Qué extraña cosa, comentó la desconocida, con un rostro impresionado.
Puede romper mi hechizo fácilmente. La nigromante frunció el ceño. Se mostraba molesta por algo. Pensaba que tenía que ver con lo que había dicho el fragmento del rey de las bestias, pero sus palabras siguientes generaron una nueva duda en mi confundida cabeza. ¿Quién eres, niña? ¿Por qué tu aspecto se me hace nostálgico? ¿Eh? ¿Cómo voy a saberlo? Tú también eres rara. Pensaba que odiaría a la mujer culpable de la invocación de mi héroe. Pensaba que estaría enfurecida por tu mera existencia después de todo el daño que has hecho al mundo, pero simplemente no puedo enojarme contigo. A pesar de sus palabras, la maga conjuró una esfera de luz, la cual fue enviada directamente hacia mi compañera. Aún así, no importan las circunstancias. Debo eliminarte. También debo recuperar los poderes de mi héroe. ¿Su héroe? Si era una chica más buscando el favor de mi amigo, de seguro terminaría quejándome sobre quien sea que administraba este mundo. Ya tenía claro que no sería como el protagonista de las historias que veía de niño, pero, vamos, había un límite para mi tolerancia. Traerme aquí sin darme los beneficios que esperaba era una cosa, dárselos todos al cocinero era otra bastante diferente. Suspiré. Parecía ser que realmente estaba frustrado en este momento. Ni siquiera había tenido el tiempo suficiente como para pensar bien las cosas. Mientras tanto, la nigromante parecía confundida. ¿Un héroe? ¿Otro más? No creo que sea otro, quería decir, pero me abstuve. No podíamos quedarnos pasmados. Éramos 2 contra 2. La nigromante probablemente podía encargarse de ambos enemigos, pero solo yo era capaz de destruir al fragmento del rey de las bestias. Por otro lado, mi compañera estaba más capacitada para enfrentarse a esta desconocida. ¡Qué dilema! Estamos en una situación algo complicada, comenté. Nuestra prioridad es destruir al fragmento. Esa extraña puede venir después. Su cantidad de magia es de temer. A mi parecer es un peligro mayor que el rey de las bestias. Tiene potencial, pero sus hechizos no son la gran cosa. Manténla ocupada mientras despedazo al monstruo. Te llamaré cuando sea el momento de darle el golpe de gracia. Quería protestar su idea. Digo, si la maga enemiga se hacía invisible, solo podría evitar sus ataques en base a mis instintos. Y no sabía hasta qué punto podía confiar en ellos. De todos modos, acepté. ¿Qué más podía hacer? Hacía mucho que había caído bajo sus encantos, aunque de seguro más de alguna persona me juzgaría por esa decisión. Además, dejarle todo el trabajo me dejaba un mal sabor en la boca. La maga enemiga, por supuesto, no esperó a que nos preparásemos y lanzó otro hechizo. Ambos lo esquivamos. Mi compañera corrió hacia la bestia, la cual apuntó a su cuerpo con sus tentáculos. El monstruo chilló mientras la atacaba, lo que pareció afectarle de algún modo, pues hizo una pequeña pausa. Por mi parte, luego de confirmar el bienestar de la chica que me gustaba, preparé mi espada para enfrentarme a la desconocida. ¿Vas a golpearme? Mi héroe jamás haría eso. Tu héroe come personas, quise refutar, pero todavía no podía asegurar que ella hablase del cocinero. Quisiera saber, ¿cómo es el héroe del que hablas? Lancé un tajo vertical. Con la sospecha de que estaba siendo controlada, no podía verla realmente como una enemiga. Sin embargo, sería difícil vencerla sin herirla un poco. Esperaba poder dejarla incapacitada y curarla una vez terminase la batalla. Dicho aquello, ella era buena esquivando. Muy buena, de hecho. El cocinero me había dicho que solo su esposa podría enfrentar mi velocidad con mi habilidad actual. Y esta chica estaba a la par. 6. Mi héroe es mi salvador, un héroe de verdad. Es una persona maravillosa, capaz de sacrificarse por desconocidos y perdonar los errores con su infinita bondad. A diferencia de ti, que te alías a la enemiga del mundo, traicionas las expectativas de los demás y velas por tu propio interés. 4. Mi oponente se alejó varios pasos de mí y comenzó a conjurar un hechizo. Por sus palabras, se parecía mucho al que la hacía invisible. No podía permitir que desapareciese, por lo que arremetí en una embestida. La magia fue interrumpida. Lamentablemente, la chica me esquivó y me golpeó en la espalda con su báculo. Voy a ignorar tus comentarios hirientes. Mi pregunta era más respecto al físico del héroe que tanto quieres. ¿Quieres saber cómo es? ¿Para qué? ¿Acaso quieres asesinarlo? ¿Por qué querría yo hacer eso? Tan mala fama tengo. Realmente no lo sé. Bueno, ahora su cabello es diferente de cuando lo conocí por primera vez. Sufrió mucho, ¿sabes?
O al menos mis padres me decían que personas que experimentaban eventos terribles perdían el color de su cabello. Entonces, ¿es albino? Un marrón medio gris, creo. No sonaba muy segura. A lo lejos sonó una explosión, seguido del chillido del fragmento de la bestia. No podía ver muy bien lo que estaba sucediendo debido al polvo, pero me pareció ver una enorme mano hecha de huesos. La maga aprovechó esta distracción para lanzar una esfera oscura sobre mí. No iba a ser capaz de evadirla, así que recibí el ataque de lleno, concentrando magia sobre mi cuerpo. La defensa improvisada resultó a medias, pues llegué a ser dañado. No resultó como quería. ¿Tienes algo encima además de esa armadura? Preguntó la desconocida. No cambies el tema, estábamos hablando de tu héroe. ¿Recuerdas algo más de sus facciones? ¿Para qué haces tantas preguntas? Es más guapo que tú si eso quieres saber, incluso si está muerto ahora. 3. Eso duele. Supuse que no podría sacarle más información que esa. Alguien que alguna vez fue un héroe, de un cabello grisáceo, muerto. Sería mucha coincidencia si fuese alguien diferente del cocinero, ¿no? Definitivamente se trataba de él. Aunque no estoy seguro sobre si es más guapo que yo. Quizás si le pregunto a las chicas del grupo. Inmediatamente me arrepentí de ese pensamiento. Considerando las relaciones que hay en nuestro lado, era muy probable que la gran mayoría votase por mi amigo. 1. Maldición, quería llorar. 4. Eres raro. No podía negar sus palabras sobre mí, pero me molestaba escucharla cuando esta chica no me conocía de nada. Para ella, parecía ser que era un desgraciado indigno de mi título. Era indigno, sí, algunos también podrían llamarme un desgraciado por aliarme con la nigromante, pero ella no estaba en la mejor posición para opinar. Los orejones eran en parte responsables de las desgracias que ocurrían en Grandfaus y también causaban dolor y sufrimiento a personas inocentes, quitándoles su identidad y sus recuerdos. Intenté decirle aquello, mas no tuvo reacción alguna. No estaba seguro de si era por el control mental bajo el que supuestamente estaba siendo sometida o esta chica no consideraba sus acciones como algo malo. De pronto, mi cuerpo comenzó a sentirse pesado. Era como si la gravedad hubiese aumentado repentinamente. La presión sobre mí hizo que me arrodillase en el suelo. Pronto, mi héroe, recuperarás lo que es tuyo. Lo dices como si fuese mi culpa que esa persona haya perdido sus poderes. Tú tienes algo que no te pertenece. Debes devolverlo. 1. No tengo que devolver nada. Los poderes vienen al ser invocado y no son transferibles. Si fuese así como dices, habría obtenido habilidades de héroes anteriores en vez de tener que entrenar por mí mismo. Quítate esas falsas ilusiones que me responsabilizan de algo que no me incumbe. La maga enemiga borró la sonrisa de su rostro. Se mostraba confundida. La chica sacudió su cabeza y caminó hasta mi lado. Presionó su báculo sobre mi cuello. Si actuaras más como un héroe me lo pensaría mejor. Sin embargo, estás ocupando su puesto y no lo usas como se debe. Sus palabras colmaron mi paciencia. ¿Qué mierdas sabes sobre lo que he hecho o no? Me levanté con todas mis fuerzas y robé el arma de la desconocida. Has viajado conmigo. Has hablado conmigo. ¿Qué sabes sobre lo que yo hago si no me conoces ni me has visto jamás? 3. La maga enemiga retrocedió. Ya sin su herramienta, le sería difícil el conjurar nuevos hechizos eficientemente. Sacó de entre sus ropas una varita, de una calidad aparentemente inferior que el báculo. No importa lo que hagas, mi héroe. Deja de juzgarme bajo la falsa ilusión de que tu supuesto héroe haría las cosas mejor que yo. Él lo haría mejor, sin dudas. Ni siquiera lo conoces, ¿verdad? La chica se quedó en silencio. ¿Cuánto tiempo lo has visto? No me dirás que solo lo conoces por la vez que te salvó, ¿o sí? Y yo. No es eso. Me has salvado más de una vez. 2. La chica intentó conjurar un hechizo, pero usé su báculo para desarmarla de su varita, golpeando su mano. ¡Ay! La joven se sobó la parte afecta y me expresó una mirada de odio. Tú no entenderías sus acciones. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo? Murió por mí. Y después no me devoró cuando era un zombi. Entonces lo has visto 2 veces. ¿Solo esas 2 veces? Nuevamente se quedó en silencio. Esta persona realmente no sabía de lo que hablaba, ¿verdad? Qué molesto. La maga enemiga saltó hacia mí, tratando de recuperar su ar. La esquivé sin problemas.
Repito, ¿solo esas 2 veces? Ese sí, ¿y qué? ¿Y por eso crees que puede hacer más que lo que ha hecho alguien a quien no conoces? ¿Crees que robar mis poderes solucionará todo? ¿Crees que hacer eso lo hará feliz a él? Yo. Yo debo recuperar sus poderes. Tengo que hacerlo. Tos. ¿Le preguntaste si eso era lo que quería? La chica cerró su boca, mordiendo sus labios en frustración. Tengo un amigo que ha tenido circunstancias similares, también es un zombie. Actualmente trata de vivir pacíficamente con su familia y se ha visto en la necesidad de resolver problemas más complejos que lo que puede tratar. Me ha dicho varias veces que su intención es vivir en paz durante el tiempo que dure su no vida, jamás me ha mencionado que quiera convertirse en el salvador del mundo, jamás me ha dicho que quiere recuperar la vida que perdió. ¿Crees que tu héroe no sentirá lo mismo? ¿De qué sirve tener esas habilidades y poderes si no las deseas? ¿Lo vas a obligar a llevar una vida llena de responsabilidades solo para que cumpla tu maldita fantasía? Tengo que recuperar sus poderes. Se lo debo. La desconocida comenzó a derramar lágrimas. Él perdió su vida por protegerme. Es lo mínimo que puedo hacer para pagar esa deuda. Todo se reducía a eso. Esta chica se sentía en deuda con la persona que la rescató. Para quitar esa culpa, decidió que lo mejor era devolver a su héroe los poderes que perdió. Sin embargo, había un error en esa idea. ¿Y si lo hablas con él? ¿Eh? ¿Hablarlo? La comunicación era algo importante. Si sentía que debía hacer algo para enmendar sus errores, lo primero que debía hacer era quitar el velo que nublaba su juicio. Por muy mal héroe que fuese yo, nada aseguraba que mi amigo lo haría mejor. Por otro lado, él no parecía estar interesado en ello. Aquello debía ser discutido entre las partes. Bueno, tampoco quería que me quitaran mis habilidades. Sería bueno resolver esto de manera pacífica. Confío en ti, mi amigo. Confío en que no querrás dejarme sin nada. 10. Mi oponente estaba por decir algo, pero fue interrumpida por la llegada del fragmento del rey de las bestias. Bueno, en realidad fue la caída de este desde las alturas. Ya puedes darle el golpe final. Exclamó la nigromante, de pie sobre el monstruo derrotado. Mi oponente ya no podía combatir en su estado actual. Sin pensarlo mucho, salté sobre la criatura y blandí mi espada. El enorme ser me observó con sus 7 ojos, murmurando sus últimas palabras inentendibles. Atravesé el cuello y el pecho de la criatura. Mi compañera se encargó de vigilar a la maga, en caso de que aprovechase la oportunidad para hacer un movimiento. El monstruo no se movió, ni siquiera hizo un último esfuerzo por salvar su vida. Era como si se hubiese resignado a la muerte. Eso fue rápido. A pesar del tiempo que estuve luchando contra ese ser, seguía sintiendo que esto terminó antes de lo esperado. En cierto modo, me sentía algo decepcionado. No, debería estar feliz. Con el fragmento eliminado, el culto a la bestia jamás lograría su objetivo, por lo que su amenaza había bajado considerablemente ahora. Con esto, podremos estar más tranquilos y concentrarnos en recuperar el reino de todos estos problemas. Por supuesto, todavía debíamos hacer algo contra la familia real, pero el pueblo no tenía la culpa de todo lo sucedido. Pensé que te tomaría más tiempo, comenté, limpiando mi rostro de la sangre del enemigo. Mi compañera bajó del enorme cuerpo de un salto, todavía alerta por la presencia de la maga enemiga. Hizo una mueca, mostrándose algo molesta. No opuso resistencia. No entendía lo que pretendía este monstruo al dejarse asesinar de este modo. Esperaba que no se tratase de un ritual extraño para invocar a un ser mucho más poderoso. Por favor, no, ya estaba cansado de luchar contra enemigos que tenían una forma final. Observé el cadáver de la enorme ave. No veía ningún cambio en particular. Esta vez no habría otra transformación, o al menos no había señales de ello. La chica que me gustaba seguía con su rostro de molestia. No pareces feliz. ¿Lo crees? Digo, pensé que te sentirías más aliviada ahora que este monstruo está muerto. No podrá completarse jamás, has ganado una larga batalla. La nigromante buzó. Arruinó mi pasado y mi futuro. Ni siquiera pude tener la satisfacción de verlo sufrir en sus últimos instantes. El maldito parecía estar de acuerdo con su muerte. Esta no es una victoria. No pude responder a eso. Pensé que al menos, con mi condición de héroe, podría ayudarla de algún modo, pero estos esfuerzos no parecían dar frutos. Acciones en vano, no creía poder hacer feliz a esta mujer jamás. Qué frustrante.
Bueno, ¿y qué hacemos con ella? Preguntó la nigromante. No me había percatado, pero la maga enemiga actualmente estaba acuclillada, con sus manos sobre su cabeza. ¿Por qué hice todo esto? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿El supuesto control mental se detuvo? No sabía si esto era causado por la muerte del fragmento del rey de las bestias o si el hechizo sobre su cabeza se había disipado. Me acerqué a la desconocida, tratando de calmarla. Espera. Mi compañera me detuvo. Podría ser una trampa. Era una posibilidad. No sería extraño que esta chica actuase de esta manera, como una estrategia para sobrevivir. Su aliado había sido derrotado y su báculo estaba fuera de su alcance. Dudaba que ella pudiese vencernos a los dos sin recurrir a un truco sucio. Pero... Mi instinto me dice que está bien, comenté. ¿Tu instinto? Normalmente no confiaría en él, pero este día ha funcionado de maravilla. La nigromante no parecía muy convencida por mis palabras. Aún así, permitió que me aproximase a esta desconocida, todavía alerta. Me gustaría decir que mis acciones lograron tranquilizar a esta chica y terminar esta batalla sin mayores problemas. Lamentablemente, tras el primer paso que di, algo sostuvo mi pie y caí al suelo. ¿Qué estás haciendo? No te relajes todavía, regañó la chica que me gustaba. Perdón. Me sentía muy avergonzado de esta situación. ¿Qué me había hecho caer? Observé el pie que había sido atrapado. Me esperaba un agujero o quizás una rama. Tal vez un charco de lodo o cualquier cosa que pudiese causar esto. Sin embargo, me sorprendió ver finos hilos enrollados en el lugar. ¿Telarañas? 3. Fin del capítulo extra XXX. N barra me disculpo por el atraso. Tenía una tesis que defender, me fue bien, terminé la carrera, yay. Y el capítulo no quería terminar, ya lo habrán notado por su extensión. Bueno, el próximo capítulo es el último del volumen, no sé qué sentirán ustedes respecto a aquello. ¿Tendrán teorías? Denme teorías. Por otro lado, finalmente avancé con las fichas de personajes. Ahora saben cómo es la chica lobo.